Gracias, hermanos, gracias Israel por la invitación y pues el Señor nos permite estar aquí, un poco roncos, pero aquí estamos, que es lo importante, es la palabra del Señor. Sí, ahí está atrás mi esposa, mis hijas, ya saben que siempre nos acompañan y pues estamos agradecidos con el Señor, hermanos, porque el Señor, como hemos cantado, y ha sido un muy bonito tiempo de adoración al Señor. Dios es bueno, grande, fuerte, poderoso, y por alguna cosa que nunca alcanzaremos a entender, hermano, nos eligió a usted y a mí. La única explicación se llama gracia, es lo único, porque así que muy buenos que seamos, pues no, muy capaces tampoco, fieles menos, pero la gracia del Señor nos ha alcanzado a todos los que estamos aquí. Así es que pues démosle gloria y honra al Señor. Lo que es cierto, hermano, es que si nos llamó para algo. O sea, llegamos por gracia, pero definitivamente el Señor tiene propósitos en nuestra vida. Así es que en este momento de adoración vamos a orar un momento. Quiero compartir algo que compartí hace poco en un evento y que el Señor me puso que donde quiera que vaya lo comparta. Ya lo compartí 2 veces y esta es la 3ª vez en todas las iglesias que me permite el Señor salir. Esto específicamente me puso el Señor que compartiera, así es que espero en el Señor por la fe que todos lo podamos recibir en el corazón. Padre, gracias por este tiempo de adoración tan hermoso. Señor, podíamos estarnos todo el día cantándote, exaltándote. Cuando comprendemos tu gracia y tu amor, tu maravilloso propósito en nuestras vidas, Señor, que día y noche suba alabanza delante de ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, que estamos aquí, y que por tu infinita gracia, Señor, estamos en la iglesia de Jesucristo. Señor, ayúdanos a cumplir los propósitos, el plan, la idea, Señor, tuya al habernos llamado en Cristo Jesús. Que en esta mañana todos con espíritu dócil, humilde, recibamos la palabra, Señor, que ya está puesta en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, a través de tu palabra sana, a través de tu palabra libera, a través de tu palabra restaura, Señor, a través de tu palabra guía. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Siéntense, por favor. La iglesia del Señor es un organismo vivo, no es una organización. Esto lo sabemos, lo hemos escuchado muchas veces. Y como organismo vivo, hermano, sí o sí debe crecer. Amén. Sí o sí debe crecer. Y la iglesia del Señor está determinada a crecer. Y cuando hablamos de crecer, es que todas las congregaciones deben crecer. Y cuando hablo de crecer, no estoy diciendo número, que también lo implica, el número de gente, pero también implica crecimiento en todas las áreas: familiar, matrimonial, en personal, espiritual, en todo. Y después de muchos años, hermanos, porque ya tenemos más de 30 años como pastores, hemos estado sirviendo al Señor y hemos siempre tenido ese deseo, ese anhelo de que las congregaciones donde estamos crezcan. Y no siempre se ha podido, ¿va? Pero hemos intentado muchas cosas. La verdad es que hemos intentado muchas cosas. Algunas creo que venían de Dios, otras a lo mejor ni eran de Dios, pero las hicimos con el deseo de crecer. Pero al cabo del tiempo y con la palabra del Señor, hermano, el Señor nos fue dando un poco de más entendimiento. Y he llegado a la conclusión, hermanos, si alguien me preguntara ¿qué necesita una iglesia para crecer en todos los sentidos?, yo le respondería, hermano, que una iglesia crece directamente al número de ancianos que tiene en su iglesia. Y yo sé que anciano puede sonar hasta ofensivo, ¿verdad? Ya está anciano, órale, ¿qué pasa, no?
Pero las escrituras no lo demuestran, hermano. Que la iglesia local crece directamente proporcional al número de ancianos o ancianas que hay en una congregación. Y déjeme explicarle a qué se refiere esto que voy a compartir. Primero quiero hablar del concepto bíblico de ancianos. De hecho lo cantamos ahorita. ¿No se dieron cuenta que ahí salió ancianos? Y todos dirán, bueno, pues yo estoy jovenazo, ¿verdad? El concepto bíblico de anciano. Vaya por favor a Hechos 20. Tome su Biblia, si la tiene ahí digital, o ahora sí que los más vean tiempo atrás, todavía de papel, ¿eh? Ya vaya conservándola como una reliquia. Al rato ya nadie va a usar de papel, ¿eh? Sí, pero todavía hay algunos que nos aferramos a veces. Yo estoy entre las dos cosas, ¿eh? Pero ya hay quien ya es digital y está bien, ¿eh? No hay problema. Siempre y cuando no brinque a Facebook, ¿eh? Eso sí ya sería un pecado delante de la presencia del Señor. Entonces, Hechos 20, versículo 17, es una reunión que Pablo convoca, ¿sí? Dice que desde Mileto Pablo mandó llamar a los líderes religiosos de la iglesia de Éfeso. La Nueva Versión Internacional traduce líderes religiosos, ¿sí? Algunas otras Biblias traducen anciano, pero realmente la palabra original son presbíteros, ¿sí? Ahí donde usted encuentra líderes religiosos, la palabra griega, la palabra original es presbútero, o sea, presbíteros, ¿sí? Entonces, cada que encuentre en la NBI la palabra líderes religiosos o en Reina Valera ancianos, en realidad están traduciendo la palabra presbítero, porque la palabra presbítero directamente significa anciano. ¿Por qué la NBI lo hace así? ¿Está mal? No está mal. Es que la NBI fue pensada, ¿sí?, traducida para que la gente entendiera más. Entonces, si tú le pones Pablo llamó a los ancianos, a cualquier gente que no tiene ningún concepto bíblico, ¿qué va a pensar? Que era la reunión de todos los de la tercera edad, ¿sí? Entonces le ponen líderes religiosos para que la gente, como que los pastores, algo así, ¿me entiende? Pero en realidad, para nuestro estudio, tenemos que retomar la palabra presbítero, que es el término mayormente usado para referirse a los que presidían o dirigían las iglesias del primer siglo, anciano o presbítero. Esto tiene su trasfondo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Entre los judíos, los ancianos viene de una palabra griega que significa barba, ¿sí? ¿No ha visto que muchos hoy viene la moda de la barba, ¿no? Y todos los lampiños pues nos quedamos con ganas porque pues nomás no nos salió, pero a algunos les salió una barbota que se la dejaban así. Y entre los judíos, si ustedes notan, hay mucha gente que es como ortodoxa, que usan las barbotas así. ¿Por qué? Porque tiene la idea de anciano, porque viene de la palabra que significa barba. ¿Quiénes eran ellos aparte de tener barba? Eran líderes adultos y sabios, usualmente de edad avanzada, que desempeñaban roles de gobierno, jueces o consejeros de la comunidad, de la colonia, de manera informal. La comunidad les reconocía por su sabiduría y por su entendimiento. Es decir, eran hombres experimentados. Normalmente eran de edad avanzada, porque sí es cierto, la experiencia se logra con la edad, eso es cierto. Entonces, el concepto de anciano viene de una persona llena de sabiduría, llena de entendimiento. En algunos pasajes de la Escritura ustedes se los encontrarán del Antiguo Testamento, que se sentaban a las puertas de la ciudad y juzgaban, porque conocían la ley, asuntos civiles. Por su experiencia se les consultaba para recibir consejo. Aunque en un principio eran de manera informal, poco a poco se volvieron siendo más formales, de tal manera que los ancianos después se volvió ya un cargo en la comunidad. Así como elegimos diputados, senadores, eso eran los ancianos, ¿eh? La gente los reconocía y los elegía. De hecho, Jesús tuvo problema con ellos porque los ancianos ya se habían apoderado de cierto control religioso del pueblo. ¿Vale? Ok. Ahora,
La iglesia en sus inicios, la iglesia cristiana en sus inicios, siguió el modelo que tenían los judíos, el modelo de llamar a los que dirigían o los que estaban al frente de las congregaciones como ancianos. Deje tantito Hechos, ahorita regresamos, pero digo Hechos 17, ahora regresemos a Hechos 14 para que me siga. Está ahí cerquita. Solamente para ver esto que le estoy diciendo, que las iglesias nacientes tomaron este ejemplo, este modelo de ancianos como aquellos que estaban al frente. Dice Hechos 14, 21: después de anunciar las buenas noticias en aquella ciudad y de haber hecho muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Versículo 23: cada iglesia nombró líderes religiosos, dice la NBI, pero en el original es presbíteros, que significa ¿qué? Ancianos. Por eso la Reina Valera dice: cada iglesia nombró ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, siguieron el modelo judío de que los que gobernaban, los que estaban al frente, fueran llamados ancianos. ¿Por la idea de qué? ¿Cuál era la idea de anciano? ¿Forzosamente alguien viejito? No, alguien que experimentado, sabio. Exacto, gracias hermanos. Ahí vamos siguiendo esto. Ahora, lo interesante, si se regresa a Hechos 20, que Hechos 17, ni que yo ando en otro lado. Hechos 20, regrese a Hechos 20, otra vez al versículo 17 precisamente, ¿sí? Que dice: desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos, a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Y sigue diciendo algunas cosas, pero quiero que ponga su mirada en el versículo 28. Más se va del 17, siga hasta el 28. Es la misma reunión. Pablo empieza a decirles varias cosas, les empieza a decir que él va a salir, que han pasado pruebas, etcétera, etcétera. Pero vean, dice el 28: a esos ancianos, a esos presbíteros, les dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Otra palabra. Cuando usted escucha la palabra obispo, ¿qué le suena? Un cargo más alto, un líder religioso así como que de renombre, sí, que va a visitar. Ahí viene el obispo y todos, wow. ¿Sale? Ok. Pero ¿qué significa obispo? La palabra obispo significa supervisor o cuidador. Eso significa obispo. Alguien que cuida, que supervisa y cuida. ¿Vale? Pero ¿a quién les estaba hablando? ¿A quién les estaba hablando? ¿A los qué? A los ancianos, o sea, a los presbíteros. Y a los ancianos presbíteros les dice Pablo: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Ahora ya son dos cosas. ¿Son qué? Son presbíteros y obispos. Son presbíteros y obispos. Son ancianos y supervisores. ¿Pero son qué? Los mismos. Los modelos religiosos de ahora han usado esas palabras para hacer jerarquías. El obispo es el que está más arriba y bueno, ya después inventaron otros que ya no había en la Biblia y entonces empezaron a hacer jerarquías. Pero aquí encontramos que estos personajes, estas personas del primer siglo, hermanos nuestros, eran los ¿qué? Eran los mismos. Al mismo que yo le decía presbítero, le llamaba obispo. Pero como no hablamos griego, sino hablamos español, si lo paso a español diría: al mismo que le digo anciano, le digo supervisor o cuidador. ¿Está bien? Ok, sigo leyendo. Tengan cuidado de sí mismos y todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, episcopos en griego, que significa supervisor, ¿para qué? Pastorear. ¿Y cómo se les llama a los que pastorean? Pastores. Ahora, tres cosas el mismo. Eran presbíteros, eran obispos y eran pastores. Y si pasamos al español diría: los ancianos eran supervisores y pastores.
Los tres eran lo mismo. ¿Está bien, hermanos? Entonces, tengan cuidado de sí mismos, de todo el rebaño. Por eso, rebaño, pastores, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, supervisores, cuidadores, para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Entonces, conclusión, a los ancianos se les dice que están como supervisores o cuidadores, obispos de todo el rebaño para pastorearlo, es decir, pastores. Si me acompaña Primera de Pedro, porque no es solamente un asunto que Pablo tenía en la cabeza, esa confusión, ¿verdad? Si hoy lo escuchara cualquier día, Pablo, estás mal, ¿cómo crees que el pastor va a ser el presbítero y va a ser el obispo? Son tres personas diferentes, ahora resulta que es el mismo. Pero el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, dice algo muy parecido. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 3. A los líderes de la iglesia. La NBI dice así, pero en realidad dice ¿qué? ¿Dice qué? Ah, muy bien, muy bien. Va usted siguiendo. Todavía no se va al Facebook, sigue conmigo. Ya cuando no me contestes que ya se fue a revisar sus redes sociales. A los líderes de la iglesia, ancianos, que están entre ustedes, yo, como anciano, líder religioso también, como ellos. ¿Pero qué no el apóstol Pedro era apóstol? Ahora dice que también es anciano. Era un chilaquil, hermano. Todos se llamaban como querían. No respetaban las jerarquías, no respetaban los cargos. Ahora Pedro, que es apóstol, dice que también es anciano. Bueno, a los líderes ancianos que están entre ustedes, yo como líder anciano, como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que ha de ser revelada, les ruego esto: pastoreen. Pues sí, porque son ancianos, los ancianos pastorean. Pastoreen el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con deseo de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado. ¿Cómo se llama a los que cuidan? No, a los que cuidan. ¿No, esos pastorean? Obispos. El obispo es el que cuida. ¿Vale? Bueno, pero es el mismo. Sí, es el mismo, nomás que para que entendamos las palabras. Entonces es interesante que el apóstol Pedro también se identifica como anciano, exhorta a los ancianos de la iglesia a pastorear y a tener cuidado como obispos de la iglesia con un espíritu correcto. Amén. Si vamos otra vez a Pablo ahora en Tito capítulo 1, para que ya cerremos esto y estas cosas que están ahí, ahorita veamos por qué, porque todo tiene un sentido. Tito capítulo 1, versículo 5, 6 y 7. Te dejé en Creta. Tito 1. Te dejé en Creta, versículo 5, para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos. Ya bien, ya saben que cuando encuentre líder religioso, anciano. En griego, eso, muy bien, el pequeñín que está ahí, presbítero. Como él no tiene celular, pues no puede andar en redes, ¿ah? Pero presbítero, anciano presbítero, muy bien. Entonces dice, a todos dice, te dejé para que nombraras presbíteros, ancianos, de acuerdo con las instrucciones que te di. El anciano, el líder, como está en la nueva versión internacional, debe ser irreprensible, esposo de una sola mujer, sus hijos deben ser creyentes, libres de sospecha de libertinaje o de desobediencia. Y luego sigue, el obispo. ¿Es otro? No, son los mismos. Usted lo está diciendo de otra manera. El cuidador tiene a su cargo la obra de Dios. Por lo tanto, por eso vuelve a sostener, debe ser irreprensible, no arrogante, no iracundo, no borracho, no violento, no codicioso de ganancias malavidas. Pablo, Pedro y los escritores del primer siglo usan la palabra anciano, la palabra obispo para hablar de la misma persona. Conclusión: aunque muchas denominaciones crean estructuras jerárquicas utilizando algunos de estos términos, según las escrituras, los tres términos, anciano presbítero, que es el mismo, obispo supervisor y pastor, resultan intercambiables y se refieren a la misma persona. ¿Está bien? Ok. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Nuevo Testamento se complica? ¿Por qué no le llama de una sola manera a todos y ya? Porque anciano, presbítero, obispo y a veces sí. ¿Por qué? Bueno, hermanos, la escritura tiene un sentido.
Todo tiene un sentido en las Escrituras. Jesús dijo que aún el puntito de la J no pasará. Todo tiene un sentido. ¿Cuál es el sentido, hermanos? Este es el sentido, hermanos. Es que el término anciano denota su carácter. Es la misma persona. Pero cuando a alguien se le habla como anciano o se le reconoce como anciano, se le está reconociendo ¿qué? El carácter, la madurez, la sobriedad, la experiencia espiritual. Ha experimentado la voluntad de Dios. ¿Vale? A eso se refiere cuando se dice anciano, porque enfatiza madurez, sabiduría, carácter de la persona. El término obispo, que es supervisor, se refiere a la responsabilidad adquirida. ¿Sale? Por ejemplo, Israel y Sol han sido puestos en esta congregación por el Señor como obispos. O sea, cuidan de ustedes. Tienen una responsabilidad delante de Dios sobre ustedes. Por eso son obispos. ¿Está bien? Ya no enfatiza su carácter, no enfatiza su madurez, enfatiza su ¿qué? Responsabilidad. Mientras que la palabra anciano, ¿qué enfatiza? Su carácter, su madurez. ¿Vale? Pero mayormente los conocemos como ¿qué? Pastores. ¿Por qué? Porque el Señor te dice cómo cuides a la iglesia. Porque yo puedo cuidar a un grupo de personas de diferente manera, ¿no? Voy a poner algo muy feo que es muy grotesco, pero nos puede. Por ejemplo, si los criminales secuestran a alguien y lo ponen en una casa y lo ponen a que alguien los cuide y los trata con amor, ¿verdad? Y no, pero lo está cuidando, ¿sí o no? Sí, lo está cuidando. Bueno, cuando el Señor le dice a alguien, tú eres obispo de un grupo, te dice cómo lo cuides. ¿Cómo lo vas a cuidar? Pastoréalos. Es la manera en que se cuida a la gente. La gente se cuida pastoreándola. Como el pastor pastorea sus ovejas, ¿verdad? Las guía a pastos verdes, las protege, las consuela, las anima, las exhorta. Todo lo que hace un pastor. ¿Ven ustedes? Está hablando de 3 aspectos diferentes de la misma persona: su carácter, su responsabilidad y la manera en que tiene que cuidarlo. Por eso un pastor no debe golpear a las ovejas, un pastor no debe correr a las ovejas, un pastor no puede dañar a las ovejas, ¿sí? Tiene que cuidarlas, ¿vale? En el nombre del Señor. ¿Está bien, hermanos? Bueno, entonces, ¿queda claro el término anciano? Es más, en Job 12:12, no lo busque, dice: entre los ancianos se halla la sabiduría, en los muchos años el entendimiento. ¿Hasta aquí estamos bien, hermanos? ¿Queda claro? Ok, entonces, el concepto anciano, ¿qué enfatiza? Los del grupo B, porque ahí está el grupo A, está el grupo B, que me siento que paso como a 2 salones diferentes. ¿Qué enfatiza los ancianos? El carácter. ¿Qué enfatiza el obispo, ser obispo? La responsabilidad. ¿Y qué enfatiza el ser pastor? ¿Cómo ejecutar esa responsabilidad? Muy bien. Ahora quiero hacer una pregunta que me hice y que he hecho a varias congregaciones y a varios grupos. Escúchela bien. Todos los ancianos de una congregación, ¿serán pastores o deben ser pastores? Piense. Todos los ancianos de una congregación. Escuche lo que estoy diciendo: ancianos en el concepto bíblico. La gente madura, la gente de experiencia, la gente sensata, la gente que conoce la palabra, la gente que es sabia, toda esa gente, porque hay ese tipo de gente en las iglesias. Toda esa gente debe ser pastor o llegará a ser pastor. Voy a preguntar al grupo B. Ahorita aguántame tantito. Mientras piensen ustedes, porque los veo acá más seguros.
¿Sí o no? Híjole, me falló el grupo B. ¿Sí o no? Muy bien, eso es muy bueno. ¿Me puede repetir la pregunta? Es muy bueno. Todos los ancianos de una congregación deberían o llegarán a ser pastores. Puede llegar, pero no debería. Ajá. Entonces la pregunta es, ¿la respuesta es sí o no? No, muy bien. Vamos a ver qué dice este grupo. ¿Este grupo qué dice? Todos los ancianos de una congregación deberían o llegarán a ser pastores o debieran ser pastores. No, muy bien, fue más inteligente, me dijo sí, no, la misma respuesta. Debería. O sea que todos los que desarrollan. Fíjense que esta pregunta es muy interesante por lo siguiente. ¿No ha escuchado estos comentarios como, pues ¿para qué se mete de pastor? Bueno, él, es que como él es pastor. Como él es pastor, entonces él debe comportarse de una manera que correcta, ejemplar. Yo como soy miembro, pues no sé si ha escuchado o ha pensado de esa manera. O también ha pensado de esa manera. En decir, como yo no tengo tal responsabilidad, pues entonces yo, pues es como el chiste que le dice su mamá a un joven, a un joven ya grande, le dice, hijo, vámonos al culto. Ay, no quiero. Vámonos al culto, hijo. No quiero. Dame 3 razones para ir. Una, es domingo. Pues es una razón, sí, bueno. Segunda, hay que adorar a Dios, ¿sí? Y tercera, tú eres el pastor. ¿A poco no le ha pasado? ¿Por qué los pastores no fallamos ningún domingo? No, yo pensé que iba a ser mi primer domingo sin predicar. Y digo, sorpresa, me invita Israel. Y digo, gloria a Dios. ¿Por qué los pastores nunca fallamos? ¿Cómo se vería que un día llegara y no viniera el pastor? Y encargar el culto. O sea, tú diriges, ¿y usted qué va a hacer? Voy a dormir todo el día. ¿Cómo lo vería usted? Así, sinceramente. Mal. ¿Falta de qué? De responsabilidad, de amor. Pero usted, ¿por qué sí lo puede hacer? Porque no soy pastor. Y empezamos a tener una idea de que los pastores, pues ellos tienen una responsabilidad, deben tener un carácter y el llamado de pastores. Como yo no tengo el llamado de pastor, ojo, no necesito desarrollar el carácter. Y ahí es donde estamos fallando, hermanos. La pregunta es, ¿todos los ancianos de una congregación serán pastores o deberían ser pastores? No. Pero viene otra pregunta. ¿Todos los pastores deben ser ancianos? Sí. ¿Todos los pastores deben ser ancianos? Sí. ¿Todos los pastores debemos tener un carácter desarrollado en Cristo Jesús? ¿Todos los pastores debemos ser personas experimentadas en el Señor, hermano, con un carácter? Imagínese un pastor iracundo. Que se pase a la otra silla, ¿no estoy diciendo? ¿Y usted por qué me deja ese espacio? Pásese para allá. O sea, no puede ser un pastor. ¿Qué le pasa al pastor? Pásele, por favor. No quiero aquí. Bueno, pues se siente, pues. O un pastor descuidado. Pastor, va a venir a predicar. Que hoy me toca. ¿A qué horas es el culto? Pues usted puso la hora. O sea, tú no puedes esperar de un pastor que no tenga madurez, sensatez, dominio propio. Es más, ustedes como miembros pues, lo ven y dicen, ay,
o lo han sufrido en alguna ocasión. Decir, aleluya, gloria a Dios. Porque se espera que un pastor tenga ¿qué? El carácter de anciano. Entonces las dos preguntas las repito para que le quede claro. ¿Todos los ancianos de una congregación serán pastores? No. ¿Todos los pastores deben ser ancianos? Sí. Esto significa que de entre los ancianos de una congregación, por un llamado de Dios, saldrán los pastores. Ahí está el punto, hermano. ¿De dónde van a salir los pastores? De las congregaciones. Todos salimos de una congregación. Todos salimos de una congregación. De entre los ancianos saldrán pastores. ¿Y todos los que desarrollen el carácter de anciano van a ser pastores? No. Pero ¿qué le dije en un principio, hermano? El crecimiento de una iglesia es directamente proporcional al número de ancianos que hay en una congregación. Entre más gente madura, experimentada, sensata y sobria hay en una congregación, más fuerte es esa congregación. Algunos saldrán de pastores, otros se quedarán siendo una gran bendición, porque necesitamos. Usted está llamado a ser un anciano y una anciana. No importa la edad. Timoteo era un joven y era un anciano. Todos estamos llamados a ser ancianos. Eso sí le puedo decir, todos estamos llamados a ser ancianos. Todos estamos llamados a ser obispos o pastores. No todos. Solo algunos. Pero eso no importa, hermano. Eso es muy personal y es un asunto de Dios. Pero todos estamos llamados a ser ¿qué? Ancianos y ancianas. Yo sé que usted ha leído Apocalipsis capítulo número 1, donde Juan, ve una visión a Jesucristo. ¿Sí? ¿Se acuerda? Que hasta cantamos muchas canciones de ese pasaje, ¿no? Dice que sus ojos eran como ¿qué? Y de su boca salía una ¿qué? Y que estaba vestido ¿de qué? De blanco, con un cinto de oro en el pecho. Y sus pies eran como el bronce bruñido, o sea. Pero ¿cómo eran sus cabellos? Blancos, hermosos blancos. Como nos gusta a todos tener nuestro pelo blanco. Más a las damas les gusta que las canas aparezcan. A mí no, dice. Hasta el chiquitín no quiere, no, hijo, te va a tardar muchos años todavía. Pero ¿qué dice la Biblia que son las canas? Sinónimo de ¿qué, hermano? De madurez, de experiencia. ¿Cómo tiene Jesús su cabello? Blanco. No hay problema, sígate tiñendo el pelo, no tenga problema. Ya no, ese es un detalle bíblico nada más. Nada más le digo que Jesús tiene el cabello blanco. ¿Y quiénes están rodeando el trono de Dios? Ancianos. Jesús se murió a los 33 años, no era viejo. Y dice el libro de Daniel que vio a alguien sentado en un trono y era un ¿qué? Un anciano de días. Así es que su objetivo sea ser un anciano. Pero fíjese que hay algo interesante. Yo quiero que vaya a 1 Timoteo capítulo 3. Quiero cerrar esta parte para no extenderme mucho y pasar a la parte, pues todo es importante. Pero quiero que vaya a 1 Timoteo capítulo 3. ¿Vale? Pasaje muy conocido por muchos de ustedes. Pablo habla en 1 Timoteo capítulo 3 lo siguiente. Se dice y es verdad. ¿Me va siguiendo? Que si alguno desea ser bueno, hermano, yo la verdad sí quiero ser pastor. ¿Es malo desear ser pastor? No, ¿por qué va a ser malo? Noble oficio, dice la palabra, hermano. Bendición ser pastor. Nomás revisa por qué quieres ser pastor. ¿Porque quieres un micrófono? ¿Porque quieres que todos te saluden? Pero no siempre el pastor tiene un micrófono ni todos lo saludan.
Pero si tú quieres, no, yo quiero servir al Señor como pastor, está bien. Solamente falta un detalle, que Dios te llame. Punto. Pero no es malo desear. Malo sería desear ser, no sé, ratero. Bueno, pues es malo. Pero no, yo soy pastor, listo. Okay. Entonces dice Pablo, se dice y es verdad, si alguno desea ser obispo, supervisor, anciano, pastor, a noble función aspira. Así que el obispo, el supervisor, que es un pastor, que tiene el carácter de anciano, debe ser intachable. Fíjese cómo empieza a hablar del obispo, pero empieza a hablar del obispo como un ¿qué? Como un anciano. Debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, qué hermoso, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni violento, sino respetuoso, apacible y que no ame el dinero, porque entonces estamos en problemas. Debe gobernar bien su casa. Estamos hablando del anciano, del obispo, del pastor. Claro, y todos voltean a ver a Israel y a Sol y a ver si cumple con todo esto. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. ¿Sí? Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo cuidará a la iglesia? El que no es obispo en su casa, pues ¿cómo va a ser obispo acá? Si no sabe, si yo no sé gobernar a mis hijos, pues menos voy a gobernar a los que no son ni mis hijos. ¿Va? Entonces, esta es la temática, ¿vale? No debe ser un recién convertido. ¿Por qué no debe ser un recién convertido? Claro, porque necesita haber desarrollado el carácter de ¿qué? De anciano. Hermano, ¿y como cuántos años se necesita para desarrollar el carácter de anciano? Se necesita como no sé, hermano. Porque alguien puede desarrollar el carácter de anciano rapidísimo. Y otros se tardan, hermano. Unos hasta se mueren y nunca llegaron a ser ancianos. Porque no dejaron que el Espíritu y la palabra hiciera su trabajo en el corazón. No hay tiempo, hermano, pero se manifiesta en el carácter, ¿vale? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso, porque no es anciano, ¿ya me entendió? Y caiga en la misma condenación que cayó el diablo. Por orgulloso el diablo cayó. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, y en tu trabajo, en tu escuela, en donde te desarrollas, que hablen bien de ti, para que no caiga en descrédito. Porque resulta que después le tienes que ir a predicar a tu vecino y te dice, ¿qué onda, qué vecino? ¿Y me va a seguir echando la basura? Ay. ¿O a qué iglesia va usted? Le está predicando. Ahí una que está ahí en la bajadita. ¿Y quién es el pastor? Se llama Israel Garrido. Israel. El que me echó el carro el otro día encima. Sí. No, gracias, ya no voy. Sí, el que se estacionó en mi puerta y le dije que se quitara y me maldijo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero me encanta lo que dice el versículo 8. Dice el versículo 8: los diáconos igualmente. A ver, vamos a detenernos con esas palabras. ¿Qué es un diácono? La palabra diácono es un ayudante, un servidor. Por ejemplo, mi hermano que está tocando es un diácono. Aquí la que está mi hermana cantando son diáconos. Los que vinieron a acomodar son diáconos. Los que están recibiendo son diáconos. Los que vinieron, cualquier ayuda, cualquiera que hace un trabajo en la congregación, salir a evangelizar es un diaconado. Hermano, ir a visitar al enfermo, todos son diáconos. No son pastores, son diáconos. ¿Vale? ¿Listo? Ok. ¿Qué habíamos dicho hace rato? Yo no soy pastor, yo nomás pongo las sillas. Así es que como yo nomás pongo las sillas, yo no tengo tanta responsabilidad. Por lo tanto, mi vida puede ser más relax. ¿Qué dice la Escritura? Los diáconos igualmente. ¿Y qué significa la palabra igualmente? Igual. Deben ser ¿qué? Honorables,
Y hermano, ¿qué dice el versículo 2? El obispo debe ser intachable, es la misma palabra, intachable y honorable. Es decir, hermano, se está pidiendo de los diáconos el mismo carácter. Se está pidiendo de los diáconos, hermano, el mismo nivel de carácter y de vida de Cristo, del que es un pastor, del que es un obispo, del que es un apóstol, al que es un diácono. Le está pidiendo que sea un ¿qué? Igual que en carácter, ¿cómo se llama? Anciano. Le está pidiendo que los diáconos desarrollen un carácter que se llama ser anciano. Porque le está diciendo lo mismo: sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de ganancias, deben guardar con conciencia limpia, que en el primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada de qué reprenderlos, que sirvan como diáconos. Asimismo, ¿quién? Las esposas, las diaconisas, las que sirven, deben ser honorables. Porque hay otro problema. ¿Cuál es? Que si pasa a cantar, no puede ni mover. Y si se enchinó una pestaña, pecadora. Pero como yo me siento en la última fila de allá, yo no. Y quiero decirle algo a los que les toca la alabanza. La alabanza, quiero matarlos, su espíritu y su corazón. No encuentras en el Nuevo Testamento ningún ministerio que se llame grupo de alabanza. Punto. Porque hemos elevado los grupos de alabanza como si fueran no. Ahora, tocar los instrumentos y alabar al Señor es bíblico. Pero segundo, si es un diaconado visible, eso es cierto. Pero tenemos que entender todos, hermano, que el Señor dice que todos igualmente tenemos que desarrollar ¿qué? Un carácter. ¿Sí? Sí es cierto, hermano, porque yo paso a cantar y luego me están criticando. Bueno, te quiero decir, hermano, que mejor te sientes porque no tienes carácter, pues estás llorando por eso. Perdónalos y sigue adelante, como un anciano o anciana que eres. Tienes carácter en Cristo y no la vas a agarrar contra esa persona ni te vas a desquitar. Simplemente le vas a perdonar porque eres una anciana. Es a lo que se refiere. Y mire, hermano, comencé mi plática diciendo que yo en esos 30 años he venido haciendo un montón de cosas y me di cuenta de algo, hermano, que puedes tener el plan más hermoso, puedes tener la estrategia más maravillosa y siempre va a fallar ¿qué? Las personas. ¿Y sabes dónde hay más pleitos en la iglesia? Cuando sirven. Cuando se sirve es cuando más pleitos hay. A ver, hermanos, ¿cuántos quieren hacer el aseo? Sí, nos anotamos 20, venimos 20. Y uno, ¿y por qué limpian así? Y este pinol huele feo. Y mejor usen Fabuloso. No, es que el Fabuloso a mí me da alergia. No, mejor ponle cloro. No, mejor es que el cloro hace daño. Mejor. Y al rato, claro, es como ella la pusieron de encargada, hace como quiere las cosas. Pero quedó horrible. ¿Y sabe qué significa? Que todos ellos no tienen carácter, no han desarrollado ser ancianos. Porque el que es anciano le dice a otro anciano, entre ancianos, gente madura, ¿a quién pusieron de responsable? ¿A fulanito? Dígame, hermano, ¿cómo es? ¿Le echamos cloro? Le echamos cloro. Como usted nos diga, porque yo soy una persona madura, que sé obedecer, sé trabajar en equipo. Que en mi casa uso Fabuloso, fabuloso. Pero si aquí te dijeron de una manera, de una manera. Cuando nos fuimos al salón nuevo, mi esposa y yo veíamos que los hermanos, muchos de ustedes, agarraban con tanto amor las jergas y las limpiaban, las exprimían con sus manitas. Cosa que a veces el salón estaba muy sucio. Y en esta nueva era dijimos mi esposa y yo, no, ya no. O sea, los hermanos son tan amorosos que lo siguen haciendo. Vamos a hacer, hay ahora unas cosas que son mechuritos, que los exprimes así. Y llamé a todos los de servicio. Hermanos,
Hoy se va a limpiar así. Y yo me puse muy suave, que como si supiera, pero ni sabía, pero se va a hacer así. Y después alguien me dijo, no, hermano, no es así. Bueno, así. Pero lo que queremos, hermano, no se mojen más sus manitas hermosas, santas, exprimiendo las jergas. Vamos a hacerlo así. ¿Y sabe qué dijeron todos? Sí, hermano, así. Alguno dijo, no me acomodo, hermano, yo soy de jerga, pero si usted dice que lo vamos a hacer así, así lo hacemos. Ancianos. No falta, porque si no soy anciano, digo, no, hermano, yo no puedo con eso. Yo soy de la vieja escuela, o agarro jerga o no vengo. Bueno, pues no venga, hermano. Porque en mi casa, en su casa, hermano. Pero lo único que manifiestas es inmadurez, falta de carácter. Entonces quiero decirle, hermano, que seas apóstol, seas pastor, seas evangelista, seas profeta, seas diácono, seas de la alabanza, seas del aseo, seas del evangelismo, seas de lo que sea, el Señor nos llama a desarrollar un carácter de ancianos. Y entre más ancianos haya en una congregación, más fuerte es esa congregación. Así es que yo te hago un llamado a que dejes que el Señor trabaje más y más en tu corazón para que desarrolles un carácter de anciano. Gente experimentada, madura, sobria, que sabe retener o aún soportar al más débil, que no crea problemas, lo soluciona. No, es que le dijo a ella, hermano, no, mi hija, perdónala. Nada más es tu hermana. Y no así, ¿qué te dijo? ¿Sí? Ay, sí, es bien sangrona ella también. A mí el otro día también me dijo. Lo único que hacemos es más problema. Hermano, a ver, vamos a la vida práctica. Soy un anciano y ya tengo nietos. Imagínense que un día me vienen a visitar mis nietos y se empiezan a pelear entre ellos. Yo como anciano, ¿qué debería hacer? Abuelito. Yo llamaría a esos dos nietecitos y decir, a ver, hijitos, no se peleen. No, hijo, tú no tienes por qué hacer esto, ni tú tienes por qué hacer lo otro. Es más, son primitos, tienen que perdonarse. Ándenle, perdónense, porque eso no le gusta al Señor. ¿No haría eso usted? Bueno, imagínense que tengamos un montón de abuelitos aquí, de todas las edades, ayudando a los nietecitos nuevos. Todavía vienen medios broncos, medios rebeldes, pero como hay muchos abuelitos ancianos, los van a ¿qué? Con amor y formando. Entre más ancianos haya en una congregación, más fuerte es esa congregación. Ahora imagínese, hermano, que tuve 20 hijos y mis hijos tuvieron 20 hijos. Tengo 20 por 20, 400 nietos sin nietos, y todos me vienen a visitar y soy el único abuelo. ¿Podré con ellos? Cuando se estén peleando, cuando se estén diciendo, cuando estén tirando la casa, no puedo. Son demasiados nietos para un solo abuelo. Pero qué tal que haya 50 abuelos para 20 nietos. ¿Sí me está entendiendo la alegoría? O ya está pensando usted en sus nietos, que tengo que ir a verlos ahorita. Entonces, hermano, entendamos que todo tiene que ver con el carácter de anciano, ¿sale? Ahora, a fuerza tengo que, hermano, y a fuerza tengo que ser de la alabanza. No. Usted puede ser un anciano, una anciana sin desarrollar ninguna tarea. No estamos obligando a nadie a hacer una tarea, pero sí estamos llamando a todos a desarrollar un carácter. Voy a la parte final. Entonces, ¿qué necesita una iglesia para crecer? Necesita ancianos que tengan carácter, madurez, sabiduría, ¿sí? De entre ellos el Señor llamará, obviamente. ¿Cómo madurar? Último pasaje que quiero leer con ustedes y terminamos. Bueno, ¿y cómo sigo ese camino de madurez, hermano? ¿Cómo puedo con el Señor? Hay muchas respuestas a eso. Esta pregunta, ¿cómo madurar?, sería tema de varias sesiones, pero quiero concentrarme en un solo pasaje que está en Hebreos 5. No porque solo sea eso, sino porque solo me da tiempo de hablar de eso, ¿sale? ¿Cómo madurar?
Y estoy hablándole a los jovencitos, a las señoritas, a los varones, a las mujeres, aún a los ancianos literales. Todos estamos llamados a madurar. Y el apóstol que escribió Hebreos capítulo 5, versículo del 11 al 14, ¿sí? Dice esto que es realmente maravilloso. Dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, Hebreos 5:11. Aunque es difícil de explicar porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. Primer cosa, hermano, para madurar hay que escuchar. Y escuchar al Señor y escuchar su palabra. Si no escuchamos la palabra va a ser muy difícil madurar. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Y aquí es donde me quiero centrar. El 13. El que solo se alimenta de leche es inexperto. O sea, no tiene experiencia en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, teleios en griego, maduro, completo, perfecto. Un anciano es una persona perfecta. Y cuando usted escuche la palabra perfecto en la Biblia, no es el perfecto que usted se está imaginando. Alguien perfecto en la Biblia es alguien maduro. Alguien que cuando se equivoca pide perdón. ¿Entiende? Cuando hablo de perfecto, hermano, no estoy diciendo que el que nunca se equivoca, no. El perfecto es aquel que es maduro y que cuando se equivoca pide ¿qué? Perdón. Y cuando habló de más, va y recoge sus palabras con toda la vergüenza y decir: hermano, perdóname porque yo lo dije. A mí se me salió la boca. Perdónenme. Mis respetos para esa persona. Cuando una persona, hermano, reconoce su falta, reconoce que habló de más y dice: yo fui el que hablé de más, y viene y te lo dice, para mí esa persona es madura. Pero lo dijo, se le salió, sí, va a trabajar en eso. Pero para mí esa persona es madura. ¿Por qué? Porque reconoce. En cambio, yo no fui, fue ella. Entonces, a eso nos referimos. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, maduros, perfectos, pues han ejercitado la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. No se trata de ser maestros en el sentido de la escuela, de la SEP, que es pasar información de unos a otros, sino se habla de madurez. Es aquellos que han experimentado la palabra en su propia vida. Hermanos, son aquellos que han sido entrenados en la templanza y en el dominio propio. Amén, hermano. A ver, no puede ser posible que te digan que tienes el azúcar en 400 y todavía digas: quiero un pan. Y esposo, es que te vas poquito, la costrita. Pero es un diácono de la iglesia o hasta un predicador o un asistente. Sí, porque ya empezaron: yo por eso no soy diácono. No ha desarrollado ¿qué? El dominio propio. Y eso se logra. ¿Dónde encuentra uno eso, hermano? En el Señor, en su palabra, en el entrenarse, en el dominio propio. Una persona madura, hermano, escucha esto, le voy a decir: ha aprendido a dominar sus emociones. ¡Ah, qué alegría! ¡Qué tristeza! Alguien que ha madurado en el Señor, hermano, ¿cómo está? Bien. Que hoy hay motivos de estar tristes, sí. Que hoy las cosas no salieron bien, que hoy salieron muy bien, también. Tiene un carácter templado. Así se llama templado, hermano. Hay gente que hoy, ¿sabía usted que los psicólogos están teniendo un montón de chamba? Porque todos se deprimen y todos están estresados.
Ya está bien con los pastor, ¿un psicólogo cristiano me lo puede usted recomendar? Pero cristiano, ¿eh? Psicólogo cristiano. Yo con todos los psicólogos cristianos que he platicado me han dicho que no pueden ser psicólogos y cristianos al mismo tiempo. Porque la psicología, psique, mente, solamente trata con la mente, y el cristianismo trata con el espíritu. Pero hermano, los cristianos no necesitamos a un psicólogo. Pero ¿sabe quiénes son los únicos que no necesitan un psicólogo? Los ancianos. Porque saben controlar sus ¿qué? Emociones. Tengo ganas de gritar, pero no voy a gritar. Tengo ganas de llorar, pero no voy a ¿qué? Porque no es momento de llorar. Todo tiene su ¿qué? Su tiempo. Y cuando tengo que llorar, lloro. Y cuando no es el momento de llorar, no voy a llorar. Y cuando es el momento de alzar la voz, la voy a alzar. Y cuando es el momento de quedarme callado, me quedo callado. Lamentablemente, hermano, entre los cristianos y aún entre a veces pastores, no controlamos nuestras emociones. Nos desbordamos. Y eso es falta de dominio propio. Y a eso estamos llamados todos. ¿Y sabe qué, hermano? Que ¿dónde se nota más que hemos madurado? Cuando dominamos nuestra lengua. Ahí. Cuando no hablamos tanto. Si usted habla mucho, empiece a controlar. No, y no es usted, es el Señor, su palabra y su espíritu en usted. Señor, hermano, me encanta. Acabamos de tener este evento del día domingo y el anterior que tuvimos de la constancia, y ahorita que estamos hablando el camino a la madurez, al perfeccionamiento. Me encanta, hermano. Yo estoy muy feliz y muy contento. ¿Por qué, hermano? Porque se nos capacita no en doctrinas, términos, se nos capacita en virtudes. Se estuvo hablando un montón de la humildad. La humildad es una virtud, hermano, que tenemos que desarrollar. Y la gente anciana en la iglesia es humilde, sabe guardarse su lugar. Amén. Si mi lugar es ahí, ahí me voy a estar y soy feliz. No, pero yo quiero el lugar de allá, pero ese no es tu lugar. La humildad es saber qué me toca hacer y hacerlo. Y que otro haga cosas más grandes, felicidades, me gozo. Todo eso, hermano, es el desarrollo del carácter. Entonces, hermano, experimentar la palabra en su propia vida, que te llevará a la templanza, al dominio de las emociones, al dominio de la lengua, al dominio de los sentimientos, al dominio de las pasiones, al dominio de los pensamientos. ¿A usted no le pasan por la cabeza 1000 pensamientos? A mí sí. En un minuto ya pensé un montón de cosas. Y eso no lo vas a poder evitar. Pero ¿sabe qué sí evitamos, hermano? Que esos pensamientos nos dominen. Le pasa por el pensamiento no venir. Para la otra. No, voy. Eso se llama madurez. Porque estoy cansado. ¿Qué hora se empieza? A las 11? 11:30 llego. ¿Por qué? No. ¿Sí? Sí, con que 11:30 llego. No, ahora llego 11:45 para que se me quite. Eso se llama dominio propio, ¿no? Y si aviso que estaba enfermo, ¿cómo? No, ahora llego y le echo más ganas para que se me quite. Porque tenemos que dominar ¿qué? Nuestros pensamientos, desecharlos. Y solamente los que vienen de Dios.
Eso se llama experiencia en la palabra, hermano. Experiencia en la palabra. Y eso, hermano, lo desarrollan los ancianos. ¿Cómo lo desarrollamos, hermano? Hasta aquí voy a terminar. Se desarrolla comprobando la palabra. Mire, ¿alguna vez has comprobado el poder que tiene el perdón? Lo que estoy diciendo, ¿eh? ¿Has comprobado alguna vez el poder que tiene el perdón a otra persona? Si lo has experimentado y has visto el poder que tiene, tú siempre vas a perdonar. Si no lo has experimentado, entonces puede que perdones o puede que no perdones, porque no has visto el poder del perdón. Un día se me acercó un varón en una oración, me acuerdo. Otro hermano de la iglesia, no estoy diciendo que lo haga, otro hermano de la iglesia le debía una cantidad más o menos para nuestro nivel de vida. Yo creo que sí, era algo que no estaba despreciable. Estábamos orando, Señor poderoso, la unidad, y viene llorando, hermano, pastor, ¿qué pasó, hermano? Es que Dios me está dando una palabra. Yo dije, ¿qué le está pasando a este hermano? Y no sé si venga de Dios, fíjese, no sé si venga de Dios, pero es que el hermano fulanito me debe un dinero, y luego Dios me dice que lo perdone. Si es de Dios, hermano, voy de una vez. No sé, hermano, si lo quieres dejar para dentro de un año, voy. Y al rato los veo, están los dos abrazados, llorando. Este hombre comprobó el poder que tiene el perdón y nunca más se le olvidó. Y es un anciano de la iglesia que en ese tiempo no tenía el carácter de anciano, pero desarrolló el carácter. ¿Cómo se desarrolla, hermano? Viviendo. Ay, hermano, qué hermoso. Bueno, espera que te ofendan para que lo puedas poner en práctica. No, entonces ¿cómo? Qué hermoso, hermano, qué hermoso. Bueno, entonces, ahora no, una primera cosa, no anden tampoco haciendo negocios así entre hermanos sin avisar a los pastores que luego hay. Porque un día, ahí le va otra. Hace muchos años, porque me han pasado 1000 cosas, hermano. Vino este hermano y ese. Años atrás, resulta que llegó una persona nueva a la iglesia y otro hermano de la iglesia, pues empezaron a hacer amistad y empezaron a hacer negocios. Y se vendieron entre ellos un carro, cosa que yo nunca supe. Sino que un día vienen los dos y me dice, pastor, ¿podemos hablar con usted? Sí, ¿qué pasó? Mira, es que aquí venimos, pues es que aquí el hermano, yo le vendí un carro. Digo, qué bien. Y luego, ¿cuál es el problema? Es que se lo di a pagos. Qué bien. Y luego, pues es que se lo di a 11 pagos. Y luego dice, y nomás me ha dado 10, pero él dice que ya me dio 11. Y el otro, sí, hermano, qué pena que lo molestemos con esto, pero sí, es que ya le di los 11 pagos, pero él dice que nada más le he dado 10. Sí, hermano Armado, es que nada más me has dado 10, no 11, faltan 5,000. No, hermano, pero recuerda que ya te di los 11 y ya no te debo nada. ¿Y yo? Y no, que sí, que no, que acuérdate que fue allí. No, pero ese día no fuiste, pero tocaste a mi puerta, pero yo no salí. No, sí saliste, hermano, yo te los entregué en tu mano. Y yo, esperando y clamando al Señor que me sacara de esa circunstancia. Finalmente dije, hermanos, creo que no, pues no se están poniendo de acuerdo. Y la verdad yo no les puedo ayudar porque yo no supe. Se me ofendieron los dos. Casi me dijeron, duda de mi integridad. Y el otro también me dijo, o sea, duda de mi... ahora yo soy el problema, hermano. Le dije, hermanos, discúlpenme, yo creo que deben resolverlo resolverlo de otra manera. ¿Cuál es la manera? Hermano, me diste 11, listo, me diste 11 y vámonos.
Hermano, no te di 11, aguántame 15 días y te doy el pago 11 y seamos. No, ninguno de los dos se dio, ninguno de los se dio, y nos paramos. Le dije, hermanos, discúlpenme, yo me tengo que retirar, no puedo ayudarles. Salió uno enojado, salió el otro enojado, entre ellos enojado y conmigo, que hasta de la iglesia se fueron. ¿Qué haces, hermano? Con uno que hubiera sido anciano hubiera dicho, hermano, te debo, aquí está. ¿Me entiende, hermano? Y cuando uno de ellos hubiera hecho eso, hermano, hubiera experimentado la palabra, al que te pide, dale, y al que demanda de ti, no rehuses. No dice la palabra. Y yo creo que ese varón hubiera, ¿qué? Madurado en el Señor. La única manera de madurar, hermanos, es experimenten la palabra. Yo una cosa que marcó mi vida, hermano, fue cuando uno de mis hijos lo discipliné. Porque es otro. Hasta que experimentas eso, realmente entiendes el corazón de Dios. Yo escuché una prédica un día que decía, el predicador, que luego los predicadores sacamos cosas y ya todos queremos hacerla. Yo también me pasaba, hermano. Escuché un predicador que decía, no, yo a mis hijos los disciplino así, vamos a un lugar y nomás les digo una, cuando andan haciendo algo mal. Y si siguen portando, les digo 2. Y si sigue portando, les digo 3. Y él sabe a qué me refiero. Yo dije, ay, a ver cómo. Sí, llegamos a la casa y le decimos, ¿cuántas te dije? 1, papá, árale. Y pum, le doy 1. Si le dije 2, 2. Si son 3, 3. Y mire, se han corregido mis niños. Estoy hablando de niños chiquitos. Yo tenía niños chiquitos. Yo la voy a aplicar, que esa está buena. Y al mayorcito, al Miss, había una fiesta de niños y le digo, hijo, pórtate bien. Si no, llegando a la casa. Pero ¿sabe qué decía el predicador? Y también mi hijo sabe que si se me olvida, él me tiene que recordar, porque si no le toca una más. Entonces yo también la apliqué. Dije, mire, hijo, vamos a salir a la fiesta y todo. Si te me andas haciendo cosas que no deben, te voy a hacer 1 y luego 2. Y le expliqué toda la secuencia. Y si llegando a la casa no me dices, te toca otra. No, pobre niño, estaba todo traumado. Y bueno, pues, la fiesta. Y sí, andaba desobediente, subiendo hacia la arena y no sé qué andaba haciendo. ¡Ey, bájate! Ya sabe que los niños son bien obedientes, ¿no? Y no obedecía. Y le digo, ven, ¿qué? Puso su carita. 1. Nomás llegamos a la 1, hermano, no pasó de ella. Y efectivamente, llegamos a la casa, se me olvidó, porque hasta eso que se me olvidan las cosas a mí. Y esto siguiente me dejó marcado. Viene el niño y me dice, pa, ¿qué pasó, hijo? Me toca 1. Le digo, sí, cierto. Pues tengo que hacerlo. Dice el predicador, dijo que lo hacía también, entonces también tengo que hacer. Le digo, a ver. Y traía una chanclita. Toca 1. Sí, pues volteate. Y se voltea. No, ya no tenía ganas de pegarle. No, dije, no. Entonces, ya con eso. Yo creo que aprendió con eso, ¿no? No, dale. Paz, una que ardía nada más. Se voltea y me abraza, hermano. Pues me partió, hermano. Perdóname, papá. Y yo, no hagas esto, hijo. Pero aprendí, hermano, que disciplinar cuesta, que disciplinar duele, pero es el mejor camino. Entonces así tienes que experimentarlo. O sea, no todo es platicadito. Tú tienes que vivirlo. Y si me metiera al matrimonio, y si me metiera a las finanzas, y si me metiera todo, hermano, todo lo tienes que experimentar. Y solamente así te vas formando un carácter, el carácter de anciano. Y entre más ancianos haya en una congregación, más fuerte es esa congregación. Póngase sobre sus pies, hermano.
todos tenemos la capacidad, hermano, espiritual para hacerlo. Todos tenemos la capacidad espiritual. Cada que leas la escritura, cada que vengas a escuchar un sermón, una palabra, un mensaje, un estudio, cada que ores, ten esto en tu espíritu y en tu corazón, hermano y hermana. Hay un propósito. No oro porque es bueno orar. No leo la Biblia porque los cristianos leemos la Biblia y es bueno leer la Biblia, mi devocional. Porque si no, pues siento que le fallo a Dios si no hago mi devocional. Hermanos, salgamos de eso. Eso es bueno, pero no es suficiente. Cada que ores, cada que leas tu palabra, la Biblia, cada que estudies un pasaje de la Escritura, cada que escuches un mensaje, entiende en tu espíritu esto: el Señor quiere desarrollar el carácter de Cristo en tu vida. El Señor te quiere desarrollar para que seas un anciano y una anciana que enseñe a los más jóvenes, que enseñe a los nuevos el camino, pero no la doctrina solamente, no solamente el pasaje bíblico, sino la vida. Cómo se vive, cómo se llevan las finanzas, cómo se llevan los matrimonios, cómo se educan los hijos, cómo se aprovecha el tiempo y las oportunidades, cómo vestir, cómo comer, cómo hacer toda la vida de reino. Se enseña, hermanos, se enseña con el ejemplo, pero se enseña con una vida que ha experimentado la palabra, que ha sido experimentada en la palabra de justicia. Así que, amado hermano, yo te animo, yo te exhorto, yo te motivo en el nombre de Jesús en esta mañana a que sigas con tu palabra, con la palabra del Señor, leyendo, orando, compartiéndola, viniendo, asistiendo, compartiendo con los hermanos. Pero todo tiene un propósito: desarrollar el carácter de Cristo en tu vida. Todo tiene un propósito. La iglesia necesita ancianos y ancianas, necesita gente madura, necesita gente perfecta, necesita gente que haya desarrollado esa madurez y esa perfección. Jóvenes, yo los animo. Señoritas, yo los animo. No se queden con soy joven, soy niño, soy pequeño, soy pequeña. No, quítate eso de la cabeza. Desde la niñez, muchos de ustedes desde la niñez han sabido las sagradas escrituras, las cuales te reprenden, te exhortan, te animan, te instruyen. Ponlo por obra. Obedece a tus padres, experimenta la bendición de la obediencia, experimenta la bendición de la sujeción, y eso te va a dar un carácter, te va a dar una autoridad, te va a dar una templanza y un dominio propio. Hoy muchos de ustedes, hermanos, y esto me lo puso el Señor desde la mañana, hoy muchos de ustedes tendrán que practicar el controlar su boca. Hoy muchos tendrán que estar en la lucha. No lo voy a decir. Aunque me pregunten sobre un tema o de una persona que yo no me corresponde hablar, no voy a hablar. No voy a hablar. Voy a romper una cultura familiar, una cultura de la zona. No voy a hablar de más, porque voy a experimentar la templanza. Voy a experimentar el dominio propio. Voy a experimentar ser un anciano y una anciana sobrio, sensato. No voy a preguntar por quien no debo preguntar, y no voy a contestar cosas que no me corresponden contestar. No voy a indagar por cosas que a mí no me corresponden, y no voy a compartir con otras personas cosas que a mí no me corresponden. Porque yo soy llamado a ser ancianos, con un carácter, con una templanza y un dominio propio. Muchos de ustedes tendrán que aprender a lo largo de este tiempo a dominar su temperamento, a dominar sus emociones, a dominar las pasiones. Las pasiones en nuestra mente, las pasiones en nuestro ánimo, las pasiones tenemos que someterlas a Cristo, porque necesita el Señor una iglesia llena de ancianos y llena de ancianas que enseñen a las más nuevos cómo se vive el evangelio. Pero practícalo. Y a veces no tendrás que hablar, nada más te van a ver cómo vives, cómo haces, cómo te comportas, cómo te diriges, cómo te sometes,
cómo trabajas en equipo. Y todo es para la gloria del Señor.